Hola, buenas tardes. Soy Lucas de Trades Group. El día de hoy vamos a estar repasando cómo aplicar correctamente el concepto estructural y cómo lo podemos ir practicando en el gráfico. Entonces, para hacer una introducción rápida correspondiente a la estructura de mercado, arranquemos de la siguiente manera. Primero y principal, siempre recordemos que solemos trabajar con dos tipos de tendencia. Como vemos acá en nuestro manual, tenemos que nos manejamos con la tendencia alcista y la tendencia bajista. ¿Y estas tendencias de qué están compuestas? Están compuestas de impulsos y están compuestas de retrocesos. Pero una persona usualmente suele interpretar que la palabra impulso es algo que sube, pero recordemos que esto va a variar dependiendo de la tendencia donde estemos trabajando. En una tendencia alcista el impulso es para arriba y su retroceso es para abajo, y en cambio en una tendencia bajista su impulso es para abajo y su retroceso es para arriba. Entonces, primero y principal, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar en qué tipo de tendencia vamos a estar trabajando y si nos vamos a estar encontrando en un impulso o retroceso de ella. Y para definir una tendencia correctamente, nos solemos manejar de la siguiente manera. Para lo que es la tendencia alcista, solemos manejarnos muchísimo con el término del HH y HL. El HH hace referencia al higher high, que sería el alto más alto, y luego tenemos el HL, que hace referencia al higher low, que sería el alto más bajo. En este caso me van a escuchar repetir constantemente este término en inglés, porque si después vemos otros videos, vemos esquemas o en todo caso operaciones de otros alumnos, vamos a notar que utilizan muchísimo estos términos. Así que más que nada para ir acostumbrándonos y saber a qué se refiere cuando lo vemos en algún gráfico. Así que para saber que una tendencia alcista va a seguir siendo respetada, constantemente el precio que tiene que generar higher highs más altos a los anteriores y cada higher low también debería de ser más alto al anterior. Y luego tenemos la tendencia contraria, donde tenemos la bajista, que está compuesta de un LH y de un LL. El LL haciendo referencia al lower low, que es el bajo más bajo, y el LH haciendo referencia al lower high, que es su bajo más alto. Y en una tendencia bajista, cada lower low debería de ser más bajo al anterior y cada lower high también debe de ser más bajo al anterior. Entonces, de esta manera es como ubicamos las estructuras y cómo la vamos a terminar trasladando en vez de manera esquemática al gráfico en sí. Porque esto que les acabo de comentar es más que nada para que tengan una introducción de lo que es la estructura y cómo la puedo empezar a practicar en el gráfico. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para eso lo que voy a hacer ahora es compartirles nuestra ventana acá del TradingView para empezar a aplicar uno de los primeros análisis que vamos a estar haciendo. Recordemos que una vez que nos encontramos acá en el TradingView, podemos agarrar algún gráfico. En este caso me encuentro en el dólar contra el franco suizo y usualmente para practicar arrancamos a manejarnos con la temporalidad de 4 horas, más que nada para tener un mejor entendimiento de la tendencia que utilizamos al inicio. Y 4 horas la utilizamos más que nada para ver la tendencia principal y ver cómo se viene comportando el precio en el tiempo. Entonces lo que voy a hacer para tener una referencia y para que vean un poquito cómo podemos practicar esta estructura, es en mi barra de herramientas, voy a seleccionar la herramienta de la vertical y por ejemplo la voy a marcar acá, en este nivel. Entonces, desde esta línea vertical hacia la derecha, voy a empezar a practicar mi estructura. Entonces, lo que yo hago con estas herramientas, que recuerden que las encontramos a nuestra izquierda y que cuando me acerco a alguna de ellas donde tengo la flechita, la puedo agregar a mi barra de herramientas rápidas seleccionando las estrellitas. Entonces, lo que voy a hacer es ubicar desde la línea vertical hacia la derecha mi primer pico más alto que el precio terminó generando. En este caso, ese fue el primer pico más alto que el precio generó. Y a partir de acá, ¿qué hizo el precio? Se desplomó por completo. ¿Y dónde termina generando todo ese desplome? Hasta este nivel. Entonces, sabemos que la unión de este nivel con este nivel que está más abajo está compuesta de una tendencia bajista, que sería nuestro lower high y sería nuestro lower low. Entonces, al saber que estoy trabajando en una tendencia bajista, voy a trazar una línea horizontal en el lower high. Ahora vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Y otra línea horizontal en el lower low.
Entonces, las líneas horizontales nos van a ayudar para determinar si la tendencia va a seguir siendo bajista o no. En este caso vemos que desde el lower low el precio sube, pero hasta este nivel. Nunca termina subiendo, generando un máximo más alto que el último lower high. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tendencia sigue estando a la baja. Inclusive, ¿qué es lo que notamos? Que el precio sube hasta este nivel, frena y otra vez se vuelve a desplomar hasta este sector. Y ahora vemos que sí termina rompiendo ¿qué cosa? La horizontal de abajo del lower low. Entonces, esto nos acaba de confirmar que tenemos un nuevo lower low, confirmando que la tendencia bajista va a seguir siendo bajista y entre ellos dos, el punto más alto que los conecta va a funcionar como nuestro lower high. Y una vez que tengo esta nueva estructura marcada, deslizo mi horizontal acá y mi horizontal acá. Entonces sabemos que toda esta caída, de acá hasta ahí abajo, representaría un impulso. Luego tenemos toda la subida, que sería de acá abajo hasta acá arriba, que representaría un retroceso. Y otra vez volvemos a encontrar que el precio vuelve a generar un nuevo impulso. Así que seguimos trabajando en esta tendencia bajista, pero acá me encuentro con una diferencia, donde notamos que ya no hay ningún punto más bajo del anterior. En cambio, el precio vuelve a subir, vemos todas estas acumulaciones de velas pegadas una al lado de otras y terminamos tomando el movimiento más alto, que sería este de acá. Este de acá, que es más alto a mi último lower high, pasa a ser un higher high, porque recordemos que cada lower high siempre tiene que ser más bajo al anterior. En el momento que el precio genera un movimiento más alto que el último lower high, cambia la tendencia y nos indica que pasamos a ser una tendencia alcista. Y fijemos que el precio cae hasta el lower low y a partir de acá sube hasta este higher high. Entonces el creador de ese higher high es este lower low que ahora lo transformaríamos en higher low. Y cuando tenemos la situación de un cambio de tendencia, actualizamos solamente una de las horizontales. Y antes de seguir avanzando, marcamos con la flecha de esta manera. Esta flecha, ¿qué es lo que nos va a terminar indicando? El cambio de tendencia, que generalmente tiene varios nombres. Nosotros generalmente le decimos choch para identificar los cambios de tendencia y luego tenemos el boss, que son los rompimientos a favor de la misma tendencia. Así que a partir de acá, como estamos en una tendencia alcista, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Nuestro próximo máximo, nuestro próximo higher high, que tiene que ser obviamente más alto al anterior, y entre ellos dos, el punto más bajo que los conecta, funcionaría este como nuestro higher low. Y ahí nuevamente vuelvo a actualizar las dos líneas horizontales. Una vez más, volvemos a encontrar nuestro nuevo higher high. Y entre ellos dos, el punto más bajo que los conecta, nuestro higher low. Y vuelvo a actualizar las dos líneas horizontales. Y acá ya vemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que terminamos notando? Terminamos notando que en vez de que el precio siga subiendo, vuelve a caer y cae por debajo de nuestro último lower low y se desploma hasta este nivel. Y al ser este un movimiento más bajo al anterior, lo que me confirma es que esta tendencia por el momento cambió. Este terminaría siendo un nuevo lower low, ya que es un movimiento más bajo al anterior, y este que fue el creador de ese lower low pasaría a ser de higher high al lower high. Y actualizaríamos solamente esta horizontal, que faltaría que esté en el término bajista, y por último marcamos la flecha indicando el cambio de tendencia. Y como ahora la tendencia cambió, vamos a buscar otro próximo lower low. Vemos que el precio sube, no supera el lower high anterior, acá baja primero hasta este nivel, pero al estar con todas las velitas pegadas, tomamos donde finaliza el movimiento. Y entre los dos bajos, el punto más alto que los conecta es este de acá. Entonces tenemos el lower high nuevo con su lower low. Y al confirmar que seguimos trabajando en esta tendencia bajista, nos seguimos manejando de esta manera desplazando las dos líneas horizontales. Volvemos a encontrar otro lower low, ya que este movimiento es más bajo del anterior. Entre los dos bajos, el punto más alto que los conecta es este lower high. Y ahí deslizo mis dos líneas horizontales. Vemos que se genera un movimiento que supera nuestro último lower high. Entonces acá es donde nuevamente la tendencia vuelve a cambiar.
pasamos a tener una tendencia completamente alcista, este lower low pasa a ser higher low, actualizo una de las horizontales y con la flecha marco el cambio de tendencia. Y ahí vuelvo a repetir. La tendencia alcista siempre buscamos primeramente el próximo higher high entre los dos altos. El punto de más abajo es el higher low, perdón, en este nivel se encontraría. Y ahí tenemos la conexión. Y vamos actualizando las líneas horizontales para que nos ayuden a respetar correctamente esta tendencia. Volvemos a encontrar otro higher high en este nivel, ya que al estar todas las velas pegaditas tomamos el movimiento más alto que lo conecta. Y entre los dos altos este es el punto más bajo. Y ahí seguimos actualizando constantemente las estructuras. Otra vez, acá están todas completamente pegaditas, tomamos la más alta y entre los dos altos, el punto más bajo que los conecta es este de acá. ¿Y qué sucede? Acá ya llegamos a la finalización de la gráfica. Acá ya sabemos que la tendencia por el momento en 4 horas finaliza con una tendencia completamente alcista, indicando que estamos trabajando el impulso del precio. ¿Por qué no podemos marcar más nada? Porque todo este movimiento que se encuentra acá adentro es lo que llamamos una estructura interna, que es estructura pero que corresponde a otra temporalidad. Así que no la marcaríamos en 4 horas. Si yo quiero marcar este sector, que es lo que comúnmente llamamos como retroceso, quiero verlo más a detalle. Y para eso tendría que ir a 30 minutos. Y acá en 30 minutos lo que tendría que hacer es aplicar exactamente lo mismo que hicimos en 4 horas. Puedo trazarme una vertical e ir marcando punto por punto o simplificándolo marcando lo último. Pero más que nada esto de trazar la línea vertical es una ayuda para que empiecen a entender cómo correctamente uno interpreta las tendencias y cómo interpretan las estructuras. Obviamente más adelante no es muy necesario marcar tantas cosas porque uno ya lo empieza a ver a simple vista, pero ahora, si nunca ejercité el tema estructural o es algo que me cuesta, es idóneo llevarlo de esta manera, marcando los puntos estructurales, con el resaltador, colocar sus términos para que se haga más amigable a la vista al momento de querer practicarlo. Así que nunca está de más practicar las estructuras de esta manera, agarrar cualquier gráfico, una línea vertical e ir llevando punto por punto. Asimismo, si ustedes van practicando por su cuenta y quieren que yo les realice correcciones de lo que van practicando o asimismo quieren que yo les dé material, con eso no hay ningún problema. Me comunican como siempre por WhatsApp o me dejan un mensajito en el Discord como siempre. Así que eso sería todo por hoy. Una charlita rápida para repasar este entendimiento de la estructura y cualquier duda o consulta, siempre estamos en contacto. Que tengan buena noche.